matemática de primero de bachillerato en el que vamos a hablar de las posiciones de rectas, posiciones relativas. Quiero recordar que esto estamos dentro de un tema que es el tema de geometría analítica, dentro del bloque de la geometría, y lo que quiero plantear es una especie de resumen muy rápido para un poco disipar y sobre todo de cara a que tengáis una especie de esquema de cara a los exámenes de cómo pueden estar dos rectas en función de cómo sean sus ecuaciones. Entonces, ya sabéis que lo primero que tenemos que ver es que las rectas pueden estar de varias formas. Bueno, nosotros las ecuaciones que teníamos era la paramétrica, donde yo tengo que x es igual a x sub 0 más lambda v sub 1 e y es igual a y sub 0 más lambda v sub 2, ¿no? Es decir, yo tengo aquí, ya sabéis que aquí tengo un vector director del cual pues tenemos que conocer y por tanto yo recuerdo que este vector que va a ser el v sub 1, v sub 2, este vector va a ser clave para decidir, para ver cómo va a estar en las rectas, sean paralelas, coincidentes, perpendiculares o rectas secantes, de cualquier forma, ¿no? Es decir, que realmente yo os estoy mostrando las 4 posibilidades para que se vea bastante claro. Os recuerdo que teníamos también la continua, me da igual, que era x menos x sub 0 partido v sub 1 era igual a y menos y sub 0 partido v sub 2. Por tanto, tenemos el mismo vector. Pero luego tenemos también, os recuerdo, la implícita, donde yo tenía ax más b y más c es igual a 0. Y en esta ecuación implícita, lo que yo tenía aquí a y b, os recuerdo que precisamente el vector director era precisamente menos b y a. Este vector, es decir, puedo poner v1, v2 o menos b y a si tengo esta forma de la ecuación, de la ecuación implícita. Esto un poco, este chuletario de fórmulas que nos va a recordar, nos va a ayudar a luego a poder establecer todas las ecuaciones importantes. Y luego tenemos la explícita, donde yo tengo y igual a mx más n. Esa era la ecuación explícita, donde realmente, m es igual, pues pensando en mi vector director, precisamente, como el vector director está la coordenada, la componente x y la componente y, era v2, es decir, lo que yo avanzo, lo que yo avanzo, sí, en y con respecto a lo que avanzo en x, es decir, v2 o en v1. Os recuerdo que cuando yo tengo una pendiente, aunque ahora borre, una pendiente, esta pendiente es precisamente, esto sería v2, v1, por tanto v2 entre v1, v2 entre v1 es precisamente la pendiente de la recta. Por tanto, fijaros que yo estos datos me da igual que sea menos b, a, que es para la ecuación implícita, v1, v2, tanto para la métrica como para la continua, o la pendiente m si es para la ecuación explícita, o para la punto pendiente, que también la teníamos, es decir, la punto pendiente, recuerdo, bueno, la punto pendiente, que era y menos y sub 0 era igual a m por x menos x sub 0, ¿no? Es decir, tenemos la otra ecuación, pues con esta chuleta de tipos de rectas que vamos a tener, que como digo es una mini chuleta que me puede ayudar a entender esto, vamos a ver qué condiciones van a cumplir las distintas rectas en función de si son paralelas, coincidentes, perpendiculares o secantes. Como digo, gracias a este esquemilla de las posibilidades, sobre todo porque yo los vectores directores me van a estar marcados tanto por las dos componentes, si la implícita por menos b y a, como ya
supongo que por si, bueno, si sois alumnos míos, como hemos visto en clase, y si no sois alumnos míos y por casualidad os habéis encontrado con este vídeo, como supongo que vuestros profesores os habrán explicado, ¿no? Es decir, cuando yo tengo A, B y C, AX más B y más C, pues el vector director es, cojo el B, le cambio el signo y el A la segunda componente. Y luego la pendiente, que es simplemente conociendo el vector director, pues evidentemente dividiendo la componente y entre la componente x, ¿vale? Dicho esto, tenemos rectas paralelas. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, rectas paralelas, pues sencillamente son dos rectas, una recta y otra recta que es paralela, evidentemente en nuestro sistema de ejes cartesianos, x e y. Y las dos rectas paralelas, si yo planteo un sistema de ecuaciones, claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a evaluar las rectas. Nosotros siempre hemos dicho que son la intersección de un sistema de ecuaciones. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo el sistema, yo sé que V, si analizo los vectores, vosotros imaginaros que yo digo, de esta primera, tengo un vector director V, ¿vale? Y de esta segunda recta tengo un vector W, ¿vale? Pues evidentemente para que sean paralelas, V y W tienen que ser proporcionales. Es decir, V y W tienen que ser proporcionales. ¿Cómo sabemos que son proporcionales? Muy sencillo. Si yo V lo multiplico por un número y me da W, son proporcionales. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo V es igual a 1, 2 y W es igual a menos 3, menos 6, me estoy dando cuenta que si yo multiplico V por menos 2, por menos 3, 1 por menos 3 es menos 3, 2 por menos 3 son menos 6, por tanto el V por menos 3 me da W. ¿Son proporcionales? Sí son proporcionales. Quiere decir que evidentemente esos dos vectores van a conformar dos rectas paralelas. A nivel de sistema de ecuaciones, que es lo interesante, si yo formo un sistema con las dos rectas de ecuaciones, que ya hemos resuelto muchísimos sistemas porque son los sistemas sencillitos, vosotros imaginaos que yo tengo A1x más B1 y más C es igual a 0, primera recta, A2x más B2y más C, perdón, esto es 1 y estos 2 es igual a 0. Si nos damos cuenta, este es el típico sistema de ecuaciones que nosotros hemos resuelto desde que somos chicos, es decir, desde segundo o tercero de la ESO. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente, ¿quién me definía en un sistema sencillito de ecuaciones mi vector director? Precisamente, fijaros que estas ecuaciones están puestas de forma implícita, ¿verdad? Son las ecuaciones implícitas. Por tanto, yo sé que aquí V1, perdón, el vector V sería igual a menos B1 a 1 y el vector W, siguiendo la nomenclatura, fijaros, en esta vamos a decir que esto va a ser R1. Por cierto, una cosa importante para que ya nos vayamos acostumbrando, ya que estamos hablando de rectas, es que yo digo R1 y fijaros, le voy a poner con el signo igual, pero 3 rayitas, ¿vale? Eso significa que R1, que es esta recta, me va a definir esta ecuación, ¿vale? Luego voy a poner R2, las 3 rayitas, y esta segunda recta, R2, ¿vale? Pues voy a decir que W es igual a menos B2, A2, ¿verdad? Eso sería mi recta W. ¿Qué es lo que pasa? Que estos dos vectores son proporcionales. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros resolvamos este sistema, no va a existir solución. ¿Por qué no va a existir solución?
porque va a ser un sistema incompatible. Y si queréis, pongo un ejemplo. Voy a borrar aquí porque si no va a ser un poco una locura. Voy a hacer una cosa, voy a borrar esto de rectas coincidentes. Quería que tuvierais el esquema claro, pero ahora lo pondré cuando me quepa. Por ejemplo, si yo resuelvo, para que me entendáis, ejemplo, si yo digo x más 2y es igual, bueno, el c sabéis que los sistemas de ecuaciones es el término independiente, que lo puedo pasar restando, es decir, si yo pongo menos 5, sabéis que esto es una recta, ¿no? Es decir, esto es como decir x más 2y más 5 es igual a 0. Lo pongo así porque así estamos acostumbrados a resolver los sistemas de ecuaciones de cuando éramos chicos. Si yo digo ahora 2x más 4y es igual a 1, fijaros que este sistema de ecuaciones pues no va a tener solución. ¿Por qué? Porque si yo cojo y la primera ecuación la multiplico por menos 2, la primera por menos 2, lo que tengo es menos 2x menos 4y es igual a menos 5 por menos 2 son 10 positivo. La segunda se queda como está, 2x más 4y es igual a 1, y lo que no puede ser es que 0x más 0y es igual a 11. Eso no puede ser, ¿verdad que no? Por tanto, lógicamente estoy resolviendo el sistema por reducción, además ya con un nivel de una velocidad o una forma de proceder acorde a alumnos de primero de bachillerato. Ya no me voy a poner a explicar cómo se resuelve el sistema. Para eso tengo otros vídeos que podéis consultar en mi canal, ¿vale? Por tanto, me di cuenta, este sistema no tiene solución, porque 0 por x más 0 por y es 0, no puede ser 11. Cuando yo tengo 0 igual a 11, decimos que el sistema no tiene solución y ya habéis resuelto más de un sistema de ese tipo. ¿Qué significa? Que el sistema es incompatible. Las dos rectas eran paralelas. Os recuerdo que aparte de esto, aparte de este sistema, voy a borrar esto porque ya simplemente se ve a simple vista que ese sistema no tiene solución. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente se os puede dar el sistema de esta forma o se os puede dar de otra forma distinta. Por ejemplo, si yo digo R1 define que x es igual, por ejemplo, a 2 más 5t y es igual a menos 1 menos t, por ejemplo, R2 define una x que es igual a menos 7 más 10t y la y es igual a 2 menos 2t, y yo quiero hacer un sistema con estas dos rectas, lo que tendré que determinar, si yo quiero saber si son paralelas o no son paralelas, son precisamente, si os dais cuenta, tendré que sacar de cada una de ellas el vector director. Es decir, voy a seguir con el mismo jueguecito de números, de colores, para que nadie se me pierda. A la primera le hemos adjudicado el azul, a la segunda el rojo. Por tanto, V que es de la recta azul, fijaros que sería precisamente sería el 5 y precisamente menos 1t, ¿no? Es decir, sería el 5 menos 1. Ese sería el vector director de la recta R sub 1, como ya iréis comprobando. No sé por qué he puesto aquí R sub 2. Sabéis que mi probabilidad de equivocarme cuando estoy solo hablando ante una cámara es muy alta. R sub 2, el vector director va a ser precisamente el 10 y menos 2, ¿no? Este es el vector director. Acordaros de la ecuación. Ecuación paramétrica es vector director. El lambda lo puedo poner como lambda o lo puedo poner como una t, ¿vale? Fijaros, el lambda sería esta t, ¿vale? Os dais cuenta, ¿no? Y v sub 1 sería 5 menos 1, 10 y menos 2, ¿vale? v sub 1, v sub 2. Por eso lo he puesto, incluso voy a poner aquí, aunque esté muy feo poner el menos 1, para que veáis las componentes bien claras de los vectores. Por tanto, ¿qué pasa? Que W será igual a 10 menos 2. Fijaros que es muy fácil, ¿no? Entonces nos damos cuenta de decir, oye, ¿son proporcionales los dos vectores?
Yo puedo multiplicar el primer vector por un número y me da el segundo. A simple vista se da cuenta uno que sí. Por tanto, me estoy dando cuenta que R1 y R2 son dos rectas paralelas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, bueno, pueden ser paralelas, ¡ojo!, o podrían ser coincidentes. ¿Qué es lo que tendríamos que plantear? Pues sencillamente, si vemos que tenemos dudas, podemos hacer una cosa, y es, yo me cojo un punto, vosotros imaginaros que digo, no sé si son paralelas o son coincidentes, porque yo sé que este primer sistema lo hemos resuelto y no tenía solución, pues significaba perfectamente que no había solución, por tanto las rectas eran paralelas. ¿Cómo podemos decir si estas dos rectas son paralelas o son coincidentes? Lo pregunto. Consejo, que le deis a la pausa al vídeo, lo penséis, hagáis pruebas y luego le volvéis a dar al play y veis si realmente pues tiene sentido. Yo os voy a sugerir una cosa, y es que yo voy a cogerme un punto y voy a comprobar si ese punto cabe en otro. Por ejemplo, a ver, no sé si estáis de acuerdo, si yo me guío por la ecuación paramétrica, que x sub 0 y y sub 0 son las coordenadas de un punto. Eso lo hemos dicho ya en el vídeo anterior que yo grabé, donde yo explicaba las ecuaciones de la recta. Yo sé que x sub 0 e y sub 0 son las coordenadas de un punto. Un punto que va a ser precisamente 2 menos 1, y otro punto va a ser menos 7, 2. ¿Verdad? Estas son las coordenadas de un punto cualquiera. Pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me puedo coger un punto de la primera recta y ver si se cumple en la segunda recta. Si se cumple, genial. Que no se cumple, pues nada. Es decir, por ejemplo, yo digo, voy a coger en R1, perdón, quiero jugar con los colores para que, digamos, la comprensión sea más rápida y no tengáis que pensar mucho. En R1, 2 puntos, voy a coger un punto que va a ser el punto 2 menos 1, porque estoy viendo a simple vista que este punto es de la recta, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo, no? Ahora, mi pregunta sería, en negro, ¿sabéis que para esto soy tonto? No, lo siguiente. P pertenece... Vamos a jugar simplemente para que P pertenece a precisamente R2. Esa sería la pregunta que yo me haría, ¿vale? Puedo hacerlo al revés, cogerme un punto de R2 y ver si pertenece a R1. ¿Cómo lo haríais? Un momento para darle a la pausa y decir, ¿cómo puedo hacer yo si pertenece a R2? ¿Que lo tenéis? Le daría al play y veis si coincidís conmigo. ¿Que no lo tenéis? Pues entonces seguimos escuchando el vídeo. ¿Qué hacemos? Pues mirad, yo sé que de R1 está, pues simplemente lo voy a sustituir en R2. Es decir, ¿cómo lo vamos a sustituir? Voy a coger R2 y voy a decir, pues, si está dentro, si yo lo sustituyo x e y por el punto, digo, fijaros, el 2 y el menos 1 tendrían que ser igual, es decir, si están, esto se tiene que cumplir a menos 7 más 10t, y en la segunda, 2 menos 2t. ¿Veis que en la misma recta R sub 2, pero yo he sustituido el punto 2 menos 1 en la recta R sub 2 para ver si eso se cumple. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo sé todavía, porque yo lo que tengo aquí es una ecuación en ambos sitios. ¿Cómo tendría que comprobar si se cumple? Resolviendo la ecuación aquí y la ecuación aquí. Es decir, si yo resuelvo estas dos ecuaciones por separado y la solución de t, que es la que no conozco, es lo mismo, significa que 2 y menos 1 pertenecen a la recta.
Eso es una posibilidad, ¿vale? Ahora después os voy a contar otro camino un poquito más largo, pero que a lo mejor lo podéis entender mucho mejor. Es decir, ¿qué digo yo? Pues en la primera, 2 menos 2 es igual a menos 7 más 10t. Si yo el 7 lo paso sumando, 2 más 7 es igual a 10t, ¿no? Por lo que t es igual, 2 más 7 son 9 décimos. En la segunda ecuación, menos 1 menos 2 es igual a menos 2t. Aquí diría que t sería igual, menos 1 menos 2 es menos 3 entre menos 2, 3 medios. Nos damos cuenta que aquí arriba y aquí abajo no son iguales. Por tanto, con t no son iguales, este punto hemos forzado a que estuviera dentro de la recta, pero no está en la recta. Es decir, yo he querido forzar a que el punto 2 menos 1, que estaba en R1, estuviera en R2 sustituyéndolo por la X y por la Y. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto fuera verdad, la T tendría que ser igual y por tanto esta T tendría que haber sido igual. Si hubieran sido iguales, las rectas hubieran sido coincidentes. Pero como son dos distintas, yo voy a decir que las rectas R1 y R2 son paralelas. ¿Vale? Esto sería la historia. Si nosotros la T hubiera sido igual en las dos, entonces las rectas hubieran coincidido, porque se estaría cumpliendo en que efectivamente el 2 menos 1, que era de R1, también es de R2. ¿Por qué? Porque me está cumpliendo las dos ecuaciones. ¿Vale? Eso sería, digamos, el camino corto para decir, oye, ¿cómo puedo comprobar la posición relativa de dos rectas que me estoy dando cuenta que o son paralelas o son coincidentes por su vector director? Porque lo primero es proporcional, como veis. Sabéis que si en algún momento algo no habéis desconectado, echáis para atrás y volvéis a escuchar, ¿no? Los dos vectores directores son proporcionales, por tanto, o paralelas o coincidentes. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos comprobado que eran paralelas porque un punto de la primera no cabe en la segunda. Y no cabe en la segunda porque las dos T son distintas. ¿Vale? Eso por un lado. Un método un poquito más largo de hacerlo. Y no lo voy a hacer, porque además sabéis hacerlo. Si yo paso R1 y R2 cada ecuación a ecuación continua y resuelvo el sistema, pues, a ecuación implícita, sabéis que para pasarlo a implícita tengo que pasar primero a continua y de continua paso a implícita. Por tanto, primero tendríamos que pasar cada ecuación a continua, cada ecuación a implícita, y una vez que está de forma implícita, tengo un sistema de este tipo, es decir, parecido a esto. Por tanto, resuelvo esto y si no hay solución, pues las rectas son paralelas. Pero estoy dando más pasos. Por tanto, de cara al examen, consejo, por lo menos mi alumna, luego ya, si los que me veis sois de otro centro, pues lo que os diga el profesor. Pero si sois mis alumnos, si vosotros tenéis el sistema en ecuaciones implícitas, lo tenéis muy fácil. Resolvéis, si tiene solución, pues, y los vectores directores son proporcionales, son coincidentes. Si no tiene solución, como este sistema habíamos comprobado, las rectas son paralelas, ¿vale? Si nos lo dan en esta forma tan fea, dos posibilidades. Cojo un punto de la primera y lo sustituyo en la segunda y compruebo si realmente cumple, o si vemos que eso nos cuesta un poco, yo transformo estas dos rectas, las paso de continua a implícita. Una vez que están implícitas, están de esta forma, resuelvo y se han sacado. Porque desde tercero de la ESO venimos sabiendo que si un sistema no tiene solución es porque las rectas son paralelas. Y eso es algo que sabíamos desde tercero de la ESO. Lo que pasa es que no habíamos manejado el lenguaje de las rectas en forma paramétrica o en forma implícita como lo estamos manejando ahora. ¿Vale? Espero que quede claro. Bien, pues fijaros que con esto acabamos de manejar casi el concepto de rectas paralelas y además coincidentes. Porque, como digo, la clave es que el vector director sea el mismo, ¿vale? El mismo o proporcional.
Por tanto, paralelas y o coincidentes. ¿Ok? Podemos poner muchos más ejemplos, pero no quiero que el vídeo sea excesivamente largo. Por tanto, vamos a cambiar esto, voy a poner 2.2 perpendiculares y rectas secantes punto 3. ¿Qué pasa con las rectas perpendiculares y las rectas secantes? Pues pasa lo siguiente. Si aquí el sistema hemos dicho, y para dejarlo más claro, no existe solución, por tanto, al no existir solución son paralelas, y si existe solución, y si existe infinitas soluciones, porque si lógicamente existieran infinitas soluciones, porque si los vectores son proporcionales, van a existir infinitas soluciones. Por tanto, son coincidentes, ¿no? Es decir, vosotros imaginaros, por si acaso, y ya con esto termino esta parte, que en vez de tener este sistema, yo hubiera tenido otro ejemplo que os voy a poner para que se quede la cosa súper clara. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. X más y es igual a 1, 2x más 2y es igual a 2. Yo creo que ese sistema que acabo de poner, a simple vista nos daremos cuenta que es que tiene infinitas soluciones porque son la misma ecuación. Cuando arriba y abajo tengo la misma ecuación, solo que la primera la multiplico por 2 y tengo la segunda, es cuando realmente tenemos infinitas soluciones. Bueno, pues aquí estaríamos hablando de la misma recta. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo que uséis alguna aplicación para poder comprobar realmente en la parte de las rectas, el dibujo de las rectas, y que comprobéis realmente el paralelismo o la coincidencia de las rectas. Vale, pues cuando son perpendiculares, vamos a seguir avanzando. Yo tengo X e Y, precisamente tengo R sub 1 y R sub 2, y curiosamente estas dos rectas me van a hacer un ángulo recto. Vale, lo primero es que voy a ver voy a hacer lo mismo que he hecho antes, voy a plantear rectas perpendiculares y rectas secantes. Lo voy a ver en un solo apartado, porque creo que va a ser más fácil, y más que nada porque aquí cuando tengo el sistema de ecuaciones y voy a poner el mismo sistema, a sub 1, x sub 1 más b sub 1, perdón, x más b sub 1 y s más c sub 1 es igual a 0, a sub 2 x más b sub 2 y más c sub 2 es igual a 0, ¿vale? Cuando yo tengo mi supersistema de ecuaciones, yo sé que aquí, para que sean perpendiculares o secantes, existe una solución única. Esto tiene que estar muy claro. Por tanto, aquí ya no es que no existan soluciones o existan infinitas soluciones. Aquí, solución única. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia va a ser que en las rectas perpendiculares, el vector director, y esto sirve de repaso porque ya en clase se ha comentado, el vector director va a ser igual a v1, v2, y que si son perpendiculares, el vector de la recta perpendicular, ya en vez de llamarlo v, ¿vale? En vez de llamarlo, espérate, esto es r sub 1, en vez de llamarlo v, lo voy a llamar n. ¿Por qué llamo n? Porque lo llamo vector normal, ¿vale? El vector normal, nr sub 2, va a ser el vector n. Y n va a ser precisamente, y lo hemos comentado en clase, cambio los dos componentes de lugar
en vez de y a una de ellas le cambio el signo, es decir, menos v2, v sub 1. Y con eso tengo ya perfectamente definido la perpendicularidad. Si fuera una ecuación implícita, sabemos que en una ecuación implícita v es igual a menos b a, pues precisamente lo tenemos aquí, ¿verdad? Pues n, una de las cosas graciosas es que va a ser precisamente a, b. Por tanto, si queremos el vector normal a esta recta, simplemente lo tenemos en a y b, el vector perpendicular. Esto podemos poner cualquier ejemplo y nos daremos cuenta que pongamos el ejemplo que pongamos, eso siempre se va a cumplir. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, por ejemplo, y yo, fijaros que yo, pues, por ejemplo, voy a hacer aquí el vector 1, el 3 menos 1, por ejemplo. Si yo me cojo aquí, por ejemplo, el 3 menos 1, este vector, por ejemplo, vamos a llamarle este vector, v, ¿vale? Todo el mundo se da cuenta que es 3 menos 1, ¿verdad? Voy a poner 3 menos 1. Me voy a dar cuenta que si yo le cambio, y esto podemos coger el ejemplo que queráis, cojo el 1, 3, y lo que pasa es que estoy dibujando inclinado, y al dibujar inclinado me estoy dando cuenta que he deformado un poco los ejes, pero estoy dibujando inclinado por el hecho de no dar la espalda a la cámara. Pero bueno, si yo aquí, sería más o menos aquí, si yo planteo estas coordenadas y dibujo este vector va a ser vector normal, y voy a comprobar perfectamente que este ángulo es un ángulo recto, como era de esperar. ¿Por qué? Porque este n es precisamente el 1, 3, que es cambiar el orden, y uno de ellos el signo, ¿no? Entonces podemos ponernos los ejemplos que vosotros queráis. El caso es ver que las coordenadas de los vectores son precisamente perpendiculares, como había comentado. Me da igual verlo en la ecuación en la paramétrica, en la implícita, en la explícita. ¿Qué va a pasar en la explícita? Que no hemos hablado de ello. En la explícita, en este caso, las pendientes van a ser iguales. Claro, dos rectas me da igual que sean paralelas que coincidentes, la pendiente va a ser la misma. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que, lógicamente, yo sé que la pendiente de la segunda m de r sub 2, es decir, la pendiente de la segunda recta, va a ser igual a menos 1 partido por la pendiente de la primera recta. Otra de las cosas que tenemos que ver. Por tanto, fijaros que es igual esta relación, porque es cambiar, aquí en los vectores estamos cambiando uno de ellos y el signo 1, ¿verdad? O aquí, fijaros, v1, v2, v2, v1, y le cambiamos a uno de ellos el signo. Aquí, si hablamos de pendientes, pasaría lo mismo. Es decir, le damos la vuelta, en vez de darse así en horizontal, a la pendiente se la damos en vertical y le cambiamos el signo. Y sería exactamente lo mismo, ¿vale? Eso en temas de perpendicularidad. En temas de perpendicularidad. A nivel de ejercicios, una de las cosas que podemos hacer, porque, a ver, dos vectores tienen que ser perpendiculares, con eso estamos definiendo perfectamente. Pero vosotros imaginaros que nos dan dos rectas que no lo vemos tan claro. Os voy a poner un ejemplo. Ejemplo donde yo tengo, por ejemplo, x, voy a poner, por ejemplo, 3x menos 2 y es igual a, perdón, más 1 es igual a 0, y por ejemplo 4x más 6y menos 5 igual a 0. Y digo, ¿son perpendiculares o no son perpendiculares? Es la pregunta, ¿no? No se ve tan claro.
os dejo un minuto para que penséis, ya sabéis, le dais a la pausa y me decís si realmente luego intentáis sacar conclusiones. Como yo no voy a esperar ese minuto, os digo, ya os voy resolviendo. Si no queréis escuchar el spoiler, pues ya sabéis que tenéis que parar. Yo cojo el V1. V1 es igual a 2, 3, ¿verdad? 2, 3, le cambio a uno de ellos el signo. V2 es igual a menos 6, 4, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale, ¿son perpendiculares? No lo sabemos, ¿no? Bueno, yo estoy viendo, fijaros que 3 por 2 son 6, 2 por 2 son 4, lo podríamos ver a simple vista. Pero una forma muy genial de comprobar si los vectores son perpendiculares, nos vamos al tema anterior, tema de vectores, es su producto escalar. V. No quiero V1 más que V1, voy a llamarle V y W, ¿vale? Más que nada por seguir con la misma nomenclatura de aquí de antes, porque no sé si son perpendiculares, por tanto no tengo por qué ponerlo n, ¿no? Si yo supiera que este vector W es perpendicular a V, lo llamo n, como vector normal, pero como no lo sé, V y W, sabéis que me gusta ser muy riguroso en eso. Si yo hago el producto escalar de los dos vectores, sabemos que el producto escalar, cuando son perpendiculares, el coseno de 90 grados es igual a 0, por tanto el producto escalar debería ser 0. Pues si yo digo 2 por menos 6 más 3 por 4, estos son menos 12 más 12, que es igual a 0. Por tanto, V es perpendicular a W. Bien, son perpendiculares. Por tanto, puedo exigir la condición de perpendicularidad comprobando, como podéis ver, que realmente hemos hecho el producto escalar de los dos vectores. He sacado los vectores de la ecuación continua, lo podía haber hecho con la paramétrica, o de la ecuación implícita, o lo podía haber hecho con la continua, o con cualquier ecuación. Lo que quiero es que veáis claramente que es muy fácil sacar los vectores y es muy fácil ver esa condición de perpendicularidad o de paralelismo, ¿vale? O de coincidencia. ¿Qué le faltaría? 2.2 secantes no perpendiculares. Claro, el secante no perpendiculares es pues casi el 99% de casi todos los casos, ¿no? Es decir, cuando yo tengo dos rectas sacadas al azar, por tanto yo voy a tener, como es de esperar, una recta R1 y una recta R2, donde yo estoy viendo que lógicamente no se cruzan, pero no forman un ángulo recto. Forman un ángulo que lógicamente pues no sé cómo va a ser, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente en función de cómo sean sus vectores directores, yo lo que me va a interesar aquí es, primero, estamos de acuerdo que estamos en el mismo caso, por eso al final lo he juntado en el mismo punto, y es que existe una única solución. Eso es lo primero. Segunda historia que tengo que tener en cuenta, como si tienen una sola solución, sistema, como es lógico, y no lo he puesto, pero lo pongo ya, sistema compatible determinado. Es decir, lógicamente, sistema con una solución única. ¿Qué me faltaría por ver? Pues en función de los vectores directores, si yo el vector de R1 es este, ¿vale? Este sería el vector V, que quizá aquí no lo he puesto, tenía que haber sido un poquito más cuidadoso, quizá más riguroso, y haber planteado aquí, por ejemplo, los vectores, ¿no? Como decir, bueno, pues este es N y este es V, es decir, ver que los vectores están dentro de la recta, ¿no? Si yo tengo aquí V1 y aquí meto, W, pues lógicamente esos dos vectores van a formar un ángulo alfa, ¿verdad? Ese va a ser el ángulo alfa que me formen los dos vectores. Pues es tan sencillo como que ¿cuál va a ser mi preocupación en estas dos rectas?
Pues no muchas. Ya digo, primero sé que cuando yo tenga esas dos rectas, sea de cualquiera de las ecuaciones que estamos hablando, puedo sacar su vector director con mucha facilidad, como sabéis. Bien, si puedo sacar el vector director, yo lo que voy a definir es el ángulo que forma los dos vectores. Yo sé perfectamente, y esto me remito al tema de vectores, que el coseno que forma v y w va a ser igual al producto escalar de los dos vectores dividido por el producto de los módulos. Por tanto, yo sabiendo el ángulo que forma, no voy a tener ningún problema, ¿vale? Eso por un lado. Podríamos, vosotros imaginaros que a mí me dan el, digamos, para que me entendáis, porque con los vectores directores pues voy a resolver el problema de la ecuación paramétrica, de la ecuación continua, porque tengo vectores directores muy claros, ¿no? Aquí, vectores directores, aquí y aquí, de la implícita, porque tengo A y B, pero la explícita tengo un problema. La explícita tengo un problema porque tengo precisamente M es la pendiente, y la pendiente no es el vector, ¿no? Tenemos dos opciones de hacerlo. Si yo tuviera M, que es un número, M para mí no va a ser un número, va a ser M partido por 1. Por tanto, eso, si yo quiero saber cómo sería esto, yo podría decir que, imaginaos que, por ejemplo, tengo una recta R sub 1, que es igual a M1x más N sub 1, ¿vale? Y tengo una R2, que es igual a M2 por X más N sub 2, ¿vale? Os lo imagináis, ¿verdad? En vez de estar dada de esta forma, está dada en forma de ecuación explícita. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues yo puedo decir que de aquí V sub 1 es igual, pues fijaros, si yo pienso que M sub 1 es igual a M sub 1 partido por 1, ¿no, verdad? Por tanto, yo puedo decir que si esto es igual a V sub 2 partido V sub 1, perdón, V, siempre estoy poniendo V, yo podría decir que esto sería igual a 1 y M sub 1. Y en este caso, W sería igual, ¿no? Si yo quiero que M2 es como M2 entre 1, o lo que es lo mismo, W2 partido W1, simplemente lo que estoy haciendo es ver cómo podría sacar los vectores directos, ¿no? Pues yo podría decir que esto sería 1 y M sub 2. Eso sería, digamos, los dos vectores directores de la recta en función de sus pendientes, ¿no? Por tanto, esto creo que es bastante fácil. Por tanto, en el momento que yo, dada la pendiente, puedo sacar un vector director, pues no tengo ningún problema. Si esto tuviera alguna duda, y no quería borrar porque quiero que se me quede todo resumido en la pizarra, voy a borrar este trocito. Pensar, y con esto acabo el vídeo. No me gusta hacer vídeos excesivamente largos. Vamos a intentar escribir lo mejor posible, que ya cuando escribe en la parte de abajo de la pizarra es complicado. Que si yo tengo una recta, vamos a suponer, me quedo con una recta R genérica, esto es una recta R, pues tened en cuenta que si yo le dibujo la pendiente no es ni más ni menos, y lo hemos visto ya en clase más de una vez, que si yo tengo esta variación de X, perdón, de Y, y esta variación de X, pues precisamente M es precisamente la variación de Y entre la variación de X. Pero claro, es que si yo formo
formo, vosotros imaginaros que yo formo un vector director de la recta, que aunque sea más pequeño, vosotros imaginaros que ese es mi vector director de la recta. Si yo, ese vector director, hiciera un triangulito, yo tendría aquí v sub 2, v sub 1, ¿verdad? Ese triangulito. Y el triángulo naranja y el triángulo rojo son proporcionales. Por tanto, yo puedo decir que igual que yo la pendiente la he hecho con esta variante de y entre la variante de x, también puedo decir que es igual a v2 entre v sub 1 por proporcionalidad. Por eso digo que si yo quiero sacar el vector director, y claro, y como yo a una m, si me da la gana, le puedo poner un 1 abajo, pues ¿qué quiero decir? Que v1, v2 es 1m. Es decir, de aquí puedo sacar que v puedo expresarlo como 1m, que era lo que yo quería comentaros, ¿no? Eso sería lo más a grosso modo, ¿no? Hay otra fórmula por ahí circulando que es que lo podemos poner en función de las tangentes, pero yo no me voy a meter. Yo creo que con esto tenéis más que suficiente. Como digo, hay otra fórmula, bueno, yo lo digo por ampliación, por si acaso, que también puedo decir que la tangente de alfa, si en vez de poner coseno de v y de w, lo voy a poner como tangente de v y w, es pues precisamente m sub 2 menos m sub 1 partido 1 más m sub 2 m sub 1. Hay una formulita que también está rondando por ahí. Esta formulita, por si alguien la quiere mirar, yo no la voy a pedir en el examen porque no da tiempo material a trabajarla, pero simplemente viene de una situación muy simple. Viene de la fórmula de la tangente de la diferencia de ángulos. ¿Os acordáis en trigonometría la diferencia de ángulos? Pues la diferencia de ángulos era, si yo quiero entre dos vectores, se supone que yo voy a hacer un vector y otro, pues yo tengo aquí como que voy a hacer la diferencia con respecto al eje X, ¿no? Por tanto sería alfa menos, sería como tangente de alfa, porque la pendiente no deja de medir una tangente, ¿verdad? Si os dais cuenta, la pendiente, cuando divido y entre x, precisamente la pendiente es una tangente. No sé si estáis de acuerdo. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Mirad el triángulo este verde. El triángulo verde es cateto contiguo, es delta de i, ¿vale? Entre cateto opuesto, delta de i entre cateto contiguo, que es el delta de x. Esto es la tangente de este triángulo, del ángulo este, ¿no? Del triángulo verde. Por tanto, ¿qué pasa? Que esta diferencia de ángulos sería tangente de beta menos tangente de alfa, 1 más tangente de beta, tangente de alfa. Precisamente la fórmula de la diferencia de ángulos, la tangente de la diferencia. No lo voy a pedir, como digo, no va a entrar en el examen, pero sí me gustaría que se quedara todo esto muy atado. Bueno, pues esto es lo que nos faltaba por ver de teoría de posiciones relativas, de ángulos, de perpendicularidad, etc. Solo nos queda, que lo voy a hacer en otro vídeo, una parte muy pequeña del tema, que es precisamente la parte de distancias, es decir, en distancia de punto a punto, distancia de punta recta, y a partir de ahí vamos a hacer muchos ejercicios. ¿Qué es lo que quiero decir? Mirad, toda la teoría prácticamente está vista. Lo que queda es hacer ejercicios, y hacer ejercicios de aplicación. Por lo cual, yo en las clases, ya sabéis que estoy usando un poco el sistema de Flex Classroom, que os explico la teoría en vídeos para que luego la podáis repasar, y en clase nos dedicamos a hacer ejercicios. ¿Qué es lo que pasa? Que con todo esto que sabemos de paralelismo, perpendicularidad, tal, vamos a poder hacer cosas tan geniales como, por ejemplo, hacer la mediatriz de un triángulo, y por tanto sacar algunos puntos, o hacer las alturas de un triángulo, y por tanto sacar algunas cosas que van a ser bastante interesantes. Eso lo vamos a hacer próximamente, ¿vale? Bueno, pues con esto, este vídeo, y nos vemos en el vídeo que viene, que como digo va a ser
distancias, va a ser un vídeo muy corto porque nos queda muy poco que dar, distancia entre puntos y distancia punto recta y distancia entre dos rectas paralelas. Nos vemos en el próximo vídeo.